Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a abordar el tema de transfusiones sanguíneas, un tema que no atañe a un procedimiento que es específico de enfermería, pero en el que nosotros solemos intervenir, porque si bien está a cargo del personal de hemoterapia y de hematología, eh, el procedimiento que lleva una determinada cantidad de horas muchas veces es controlado por enfermería, porque nosotros estando a cargo del paciente, somos quienes rápidamente podemos identificar reacciones adversas y poder dar aviso. En muchas oportunidades el aviso tarda tanto en llegar a- al personal de hemoterapia que nosotros tenemos obviamente que actuar primero y luego dar parte de lo sucedido. Las transfusiones sanguíneas es un trasplante de tejido, ¿sí? Porque la sangre es un tejido y como tal, como todo trasplante, requiere de ciertos cuidados. Podemos decir que las transfusiones cobran importancia y realmente se impulsan a partir del siglo XX, a partir del 1900, entre 1900 y 1910. Antes de esa fecha existían las transfusiones sanguíneas, pero no estaban tipificados los grupos y factores. Por lo tanto, una transfusión sanguínea era tirarse a la pileta. Eh, la posibilidad de incompatibilidad sanguínea y de hemólisis era importante. Eh, las transfusiones sanguíneas recién comienzan a impulsarse antes. Primero se realizaron experiencias en animales, pero alrededor fines del 1600, principios del 1700, se realizó la primera transfusión sanguínea en humanos. Pero obviamente, sin tener en cuenta esto que les comento, sin conocer el tema del grupo y factor. Por lo tanto, algunas transfusiones eran viables y otras no, tenían muy mala tolerancia y el paciente moría con una hemólisis tremenda por incompatibilidad. Así que en realidad tenemos que contar verdaderamente que toda la experiencia previa fue experimental y la verdadera experiencia en transfusiones parte del siglo XX. Las transfusiones sanguíneas es un procedimiento que permite salvar vidas, toda vez que se pierde volumen hemático, muchas veces ese gran volumen hemático que pueda perderse no puede suplirse con expansores de volumen. Hay un límite tolerable para el cuerpo para perder eritrocitos y para tener una caída importante del hematocrito. Sumado a otras enfermedades, otras situaciones clínicas hematológicas que necesitan de determinados componentes de la sangre, que son después separados en hematología para poder distribuirlos como subproductos de la sangre entera. Por lo tanto, es un procedimiento que realmente ha traído muchísimos beneficios y ha permitido, por ejemplo, que se realizaran cirugías extensas sin que el paciente se descompense en el posoperatorio por las pérdidas de sangre. Es una restitución temporal de la sangre cuando se ha perdido por alguna vía y el sistema hematopoyético no tiene el tiempo clínico suficiente para poder restituirlo, porque habitualmente nosotros, en la medida que perdemos volumen sanguíneo, podemos restituirlo en un determinado periodo de tiempo, que muchas veces es superior al periodo de tiempo que se necesita para poder recuperarse. Una persona que por un accidente ha tenido una pérdida de sangre masiva superior al litro de sangre en su cuerpo, obviamente que va a necesitar una transfusión, porque el tiempo que necesita para poder restituir esa sangre perdida quizás es excesivo y produce una serie de desbalances en su organismo que impiden que pueda evolucionar favorablemente. O sea que es una práctica que en muchas circunstancias se utiliza, ya sea por situaciones agudas o crónicas, y que, llevando los cuidados necesarios, es un procedimiento beneficioso y bien tolerado. Bien, cuando hablamos de transfusiones, no siempre tenemos que pensar en la sangre entera. Vamos a ver después que nosotros tenemos hemoderivados que son trabajados en hemoterapia. El personal de hemoterapia, una vez que recibe a un donante, de esa bolsa puede extraer
extraer los hemoderivados según lo que necesite conservar en su banco. Los servicios de hemoterapia tienen un espacio de guarda de hemoderivados y necesitan permanentemente de la donación para poder mantener su stock. En principio, cuando una persona va a donar sangre, se le extrae una bolsa de aproximadamente 250 mililitros, entre 250 mililitros y 300 mililitros, y de esa bolsa se pueden extraer los subproductos, los glóbulos rojos, las plaquetas, se puede también extraer la albúmina. Después vamos a ver a continuación todo lo que se puede sacar de la sangre como subproducto, plasma, eh, albúmina, bioprecipitados, hay un montón de cosas que pueden proveerse, no necesariamente toda vez que se necesita una transfusión se tiene que ofrecer la sangre entera, porque de hecho algunos pacientes que tienen hematocritos inferiores al normal solamente reciben los glóbulos rojos, el concentrado de glóbulos rojos, y no reciben todo el volumen de sangre, porque quizás no necesitan todo el resto. Ahora bien, cuando hablamos de transfusiones no tenemos que olvidar los subgrupos, los tipos de sangre. Voy a correrme un poquitito para que podamos verlo mejor. Esperen, ahí que me fui. Bien, me voy a correr para acá. Bien, ahí se me fue. Tenemos en total, por un lado, los grupos y los factores. Grupos existen 4 y factores existen 2. El factor RH o factor Rhesus. En cuanto a los grupos, A, B, B y el 0. El 0 es el grupo que puede, es lo que se le llama el dador universal, pero no puede recibir de parte de ninguno de los otros grupos, porque fíjense qué es lo que sucede. Los que pertenecemos al grupo A tenemos antígenos de los eritrocitos A. Eso quiere decir que somos compatibles y tenemos afinidad y atracción a los eritrocitos que tienen el antígeno A. Pero poseemos anticuerpos anti-B. ¿Qué significa? Que rechazamos aquellos que son B. Por lo tanto, una persona que es del grupo A va a poder recibir una donación de sangre de otra persona que sea A y de otra persona que sea donante universal o 0. Obviamente ustedes se imaginarán que las personas que son del grupo 0 son las más codiciadas para los servicios de hemoterapia porque esa sangre es compatible con todos. En cuanto al grupo B y el AB, justamente el AB porque tiene el componente B, tiene los anticuerpos séricos plasmáticos B, no es compatible con el A. ¿Qué sucede si se transfunde por error un A con una sangre AB? Va a producirse una reacción de hemólisis, porque los anticuerpos anti-B van a atacar a los antígenos de los eritrocitos A. Bien, con el caso del B pasa algo similar, los anticuerpos tienen antígenos B y anticuerpos anti-A, por lo tanto puede recibir B, 0, y es incompatible con A y AB. En el caso AB ya la cosa se amplía un poquitito más, porque precisamente tiene antígenos A y antígenos B. Por lo tanto, al no tener anticuerpos séricos plasmáticos ni de A ni de B, puede recibir tanto del A, tanto del B, AB o 0. Digamos que de todos, ese es uno de los que mejores la pasa para recibir, es el que más recibe, porque el AB puede recibir de A, de B, de AB y de 0. Así que ya los veo a ustedes del otro lado de la pantalla, fijándose, ¿yo qué soy? ¿AB o AB o 0? Concretamente, el AB es el receptor universal, mientras que el 0 es el dador universal. ¿Por qué? Porque el grupo 0
no tiene antígenos de eritrocitos, pero tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Por lo tanto, puede recibir solamente de otro 0 únicamente. No puede recibir del A, del B ni del AB. Por lo tanto, pobrecito, el universal puede darle a otros, puede darle a los a los B y a los AB, pero no puede recibir de ninguno de ellos. Por otro lado, y en paralelo, tenemos los factores, el factor resus, que existe el factor resus positivo y el factor resus negativo, con el nombre del mono a través del cual, por histocompatibilidad con ciertas características humanas, se identificó este factor, por eso se le puso factor RH, porque se descubrió a partir del mono resus, y se transpoló esa característica a la sangre humana que tenía iguales características. Habla de la presencia de un antígeno, que es el antígeno D. Ese antígeno en los factores RH está presente y en los factores RH negativo está ausente. O sea que dentro de todos estos que vimos anteriormente, existe por un lado el AB positivo y el AB negativo, A positivo o A negativo, B positivo o B negativo, cero positivo o cero negativo. Por lo tanto, y volviendo a lo que mencionábamos antes del tema de las compatibilidades, podríamos decir que el AB, que es positivo, puede recibir de todos, mientras que el cero negativo es a su vez donante universal. ¿Por qué? Porque carece del antígeno D. Pero a la inversa ya la cosa se complica, porque por ejemplo el cero positivo debería recibir de otro cero positivo. Bien, seguimos. Con respecto a los donantes. Oh, se me mueven los... Bien. La donación de sangre puede ser autóloga u homóloga, es decir, una persona se puede hacer una autotransfusión. Si, por ejemplo, existe una cirugía programada a través del cual la persona puede prever que va a tener una gran pérdida de sangre y va a necesitar una transfusión, puede previamente a la cirugía extraerse sangre y preservarla en hemoterapia para la cirugía. Así que eso sería un trasplante autólogo, más seguro que eso imposible, se transfunde la propia sangre. Obviamente que eso va a requerir de contar con cierto volumen sanguíneo, porque la persona va a llegar a la cirugía con un volumen sanguíneo todavía no del todo recuperado. La conservación va a depender muchísimo de este, de la forma en que se preserve para poder llegar a la cirugía y que el paciente tenga el tiempo suficiente de recuperación para poder cumplir el procedimiento. Mientras que lo más frecuente es el donante homólogo, es decir, el de la persona que dona sangre, que deja su donación en hemoterapia y que luego hemoterapia, de acuerdo al análisis del grupo y factor de la persona que va a recibir la transfusión, envía la sangre al servicio. En cuanto a los pasos, bien, tengan en cuenta que para donar sangre se requiere primero de completar un formulario, un consentimiento informado, se requiere de muy buen estado de salud. Una persona puede donar voluntariamente hasta 2 veces al año, es decir, una vez por semestre es lo que se recomienda, para que luego la restitución de la sangre sea completa y para que ello no represente problemas de salud para el donante. Esa sangre es chequeada y testeada y durante el procedimiento la persona debe permanecer en decúbito dorsal, se le coloca un trocar generalmente de un calibre bastante importante, generalmente de un calibre 18, generalmente trocar firme, no catéter flexible, en una vena de gran acceso, como por ejemplo
la vena del pliegue del puente cefálico-basílico del pliegue del codo. En general, el descenso de la sangre se hace por gravedad a estas bolsas tienen en su interior citrato de sodio. El citrato de sodio es un anticoagulante. Se colocan esas bolsas sobre una bandeja y esa bandeja se moviliza para justamente permitir que la sangre que se va volcando dentro de la bolsa y que va llenando la bolsa vaya embebiéndose en el citrato de sodio para evitar su coagulación y se mantenga, no se adhiera a las paredes. Entonces van a ver que la bolsa se coloca por debajo del nivel del paciente, se conecta al trocar y del trocar se dirige hacia la bolsa balanza, que va a inclinar la bolsa, que va a ir movilizándola para que la sangre en la medida que llegue vaya bañándose de, esperen que acá me acaba de pasar un dato, se movilice y se vaya bañando en el citrato de sodio. En general, un procedimiento de transfusión, de donación de sangre, perdón, dura unos 30 minutos aproximadamente. Sí, 30, 40 minutos. Desciende la sangre por gravedad, durante ese lapso de tiempo se chequea la tensión arterial de la persona que está dando sangre. Hay que evitar que la persona preferentemente mire hacia la bolsa porque muchas veces se pueden impresionar. Y obviamente a la finalización del procedimiento hay que evitar que la persona se incorpore rápidamente porque la pérdida de volumen es significativa. No es una pérdida de volumen incompatible con las actividades de la vida diaria, pero puede hacer caer un punto del hematocrito, cosa que no es algo muy importante para una persona, pero el cambio brusco puede traer algún tipo de cambio hemodinámico. La recuperación total de la sangre que fue donada, la persona la puede completar en aproximadamente 45 a 60 días, o sea que en 45 a 60 días esa persona tiene restituido el volumen hematopoyético, pero igual siempre se recomienda que si existe voluntad de donación, sea en un periodo más prolongado, para que también el cuerpo descanse, se restituya y no esté permanentemente sobreexigido el sistema hematopoyético para fabricar nuevos componentes. Bien, cuando se recolecta la sangre va a pasar por una serie de procesos a través de los cuales se va a chequear una serie de cosas, entre las cuales figura las pruebas de laboratorio para realizar el análisis y chequear enfermedades infectocontagiosas, Chagas, sífilis, brucelosis, HIV, hepatitis B, C, y se la va a procesar separándola según lo que hematología necesite en ese momento. Puede que necesite más concentrado de plaquetas, puede que necesite más concentrados de glóbulos rojos, según lo que le va llegando, es el stock que va reponiendo. Y entonces, pasándolas por diferentes procesos de centrífugas, se puede separar el plasma, se puede separar los rojos, se pueden hacer concentrado de crioprecipitados para extraerle los factores de coagulación a la sangre para pacientes con coagulopatías, concentrado de plaquetas para aquellas personas que estén plaquetopénicas a partir de una enfermedad o de un tratamiento, tengan las plaquetas disminuidas y no necesitan para recuperar esas plaquetas una transfusión de sangre entera porque no necesitan todos los otros elementos. Entonces, reciben solamente lo que necesitan. Eso es algo que ha mejorado muchísimo la eficiencia de los servicios de hemoterapia, porque antes una persona estaba plaquetopénica y recibía todo, es decir, estoy hablando hace muchas décadas atrás, recibía todo, y en realidad no necesita el volumen completo de sangre si su hematocrito está medianamente bien, ni tampoco necesita plasma, es como que todo eso le genera un volumen adicional que no necesita. Entonces, hoy día se trabaja con mayor precisión, ofreciéndole al paciente exactamente lo que necesita sin generar volúmenes adicionales.
volúmenes adicionales que obviamente van a sobrecargar el sistema circulatorio. Bien. Me voy a correr un poquitito, disculpen, así no molesto. Aquí estamos. Bien. En cuanto, por ejemplo, a los productos que mencionamos, fíjense todo lo que se puede obtener. Desde mantener las bolsas y mantener la sangre completa, muchas veces se mantiene la sangre completa en las bolsas, hasta tanto después se realiza el procesamiento en la medida que se necesite. ¿Cuándo se administra sangre completa? Cuando hay que reemplazar el volumen sanguíneo independientemente a los subproductos. En el caso particular del concentrado de eritrocitos, se trata de utilizar cuando es necesario elevar el hematocrito y ello no es dependiente del volumen, se necesita específicamente aumentar los eritrocitos. En el caso de eritrocitos autólogos es lo que habíamos comentado antes, la autotransfusión, pero específicamente de los eritrocitos del paciente, no todo el volumen sanguíneo. Las plaquetas en general se utilizan muchísimo en pacientes que tienen diversas coagulopatías, pero particularmente en pacientes que están realizando tratamientos citostáticos, entendiendo que después de todo ciclo citostático, las células de reposición rápida, que son las células de la piel, las células de la capa córnea, las células del cabello, las células hematopoyéticas, son todas células de reproducción rápida, son las que generalmente con los tratamientos citostáticos más sufren y son las que rápidamente mueren y se pierden, que obviamente van a ser restituidas por el cuerpo, pero hasta que eso suceda, la persona puede estar en peligro, porque una persona que tiene sus plaquetas excesivamente bajas a causa de un tratamiento citostático, va a necesitar temporariamente restituir esas plaquetas para evitar sangrados que pongan en riesgo su vida. Y esas son las circunstancias en las que se administran las plaquetas, ya sea por coagulopatías, por trombocitopenias, hemorragias continuas, trastornos de la coagulación, y se administran en general las plaquetas, un detalle a saber, es que deben administrar muy rápido. En general, el volumen de plaquetas para administrar una unidad o aféresis. Aféresis se le llama a la cantidad de elementos formes correspondientes a una bolsa de sangre entera. Y la aféresis hace referencia también al procedimiento de extracción único. Es decir, muchas veces hay transfusiones que pueden tener que realizarse en etapas, pero la aféresis habla de cada una de esas etapas. Es la etapa única a través del cual se saca el producto. No habla de la sumatoria de etapas que llevó a sumar la cantidad total que se necesitaba para poder reponer. Por ejemplo, para administrar plaquetas de una unidad de sangre fresca, se utiliza una sola unidad, que es una aféresis, pero una persona puede necesitar plaquetas de más de una aféresis, es decir, de más de un donante y más de una extracción, son varias aféresis. Las plaquetas generalmente no son superiores a 50-100 mililitros, es lo que contiene una bolsa de sangre entera, una pequeña porción es de plaquetas. Tiene apariencia amarillenta, transparente, bastante translúcida, y la condición para que sea efectiva la transfusión de plaquetas es que se administren rápidamente, porque en la medida que se demora el goteo, las plaquetas son muy sensibles a la fricción del pasaje por el gotero y por la tubuladura y se destruyen. Por lo tanto, lo que le llega al paciente son muchas plaquetas destruidas o degradadas y la transfusión de plaquetas no le sirvió. Entendiendo que estamos hablando de un subproducto que requiere de una bolsa entera para poder sacar un poquitito así. Por lo tanto, las personas que necesitan varias sucesivas transfusiones de plaquetas, imagínense la cantidad de donantes que necesitan de sangre entera para poder obtener las distintas aféresis que después va a necesitar para poder corregirse.
También se puede obtener plasma. El plasma sanguíneo se utiliza mucho en reposición de factores de la coagulación. eh, Se utiliza como un reconstituyente muy asociado a la coagulación y que también responde a lo que mencionábamos recién del tema de las aféresis. Una unidad de plasma fresco congelado corresponde a una bolsa de sangre entera. Por lo tanto, si a mí me sacan sangre, me sacan una bolsa de sangre, de ahí van a poder sacar únicamente, van a poder separar una unidad de albúmina, una aféresis de plasma fresco congelado, una de plaquetas, una de eritrocitos, factores de coagulación y criopresia. Es decir, una sola cosa, un solo subproducto de lo que está subdividida la bolsa. Y eso va a descomponer lo que es la bolsa de sangre entera. Ya va a dejar de ser sangre entera porque mi bolsa la han subdividido en varios productos. Bien, ahora bien, para nosotros, en cuanto a nuestro rol, nuestras intervenciones, nosotros recibimos en general la orden de que un paciente va a transfundirse y ahí es cuando le damos intervención al servicio de hemoterapia. El servicio de hemoterapia va a necesitar de los datos que figuran a la derecha, el nombre y apellido del paciente, cama, diagnóstico, el carácter, urgente o programado. También muchas veces necesitan algunos datos como por ejemplo qué medicamentos está recibiendo el paciente y la situación clínica del paciente, es decir, datos que permitan dar precisiones de cuál es el mejor producto que va a poder recibir el paciente y bajo qué condiciones. Mientras tanto, nosotros valoramos el estado clínico del paciente en cuanto a la estabilidad de sus signos vitales, evaluamos que esté toda la documentación que se necesita reunir para poder realizar este trasplante de tejido, que es la solicitud, la indicación tiene que ser absolutamente clara, tiene que existir un consentimiento informado porque estamos hablando de un procedimiento que implica un trasplante de tejido y que tiene sus riesgos. Por lo tanto, todo aquello que se introduce en el cuerpo de una persona debe requerir de un consentimiento informado. Y obviamente comunicarse con el servicio de hemoterapia con todos esos datos para que después puedan resolver en qué momento consiguen el material que a veces puede llegar a demorar, porque a veces no cuentan en ese momento con lo que se les está solicitando. Con respecto al procedimiento, obviamente que lo que tiene que ver con síntomas, duración y todo eso, en realidad corresponde que el personal de hemoterapia se haga cargo y que nosotros acompañemos eh, a la explicación que el personal de hemoterapia le realiza al paciente. Pero muchas veces la ansiedad del momento hace que el paciente quiera saber cosas con anticipación. Y nosotros sí, lo que podemos hacer es adelantarle, por ejemplo, que va a ser un procedimiento que se administra por vía intravenosa, va a tener colocado un catéter de gran calibre. En muchas oportunidades se utiliza un acceso venoso diferenciado al otro que tiene para recibir otras cosas, que va a tardar un tiempo, que no se va a realizar rápidamente, que va a tener un tiempo de aproximadamente 3 a 6 horas, dependiendo del volumen y lo que se administre, que puede tener reacciones adversas. Eso se lo podemos ir adelantando, pero en general es muy conveniente a su vez pedirle al personal de hemoterapia que a su vez dialogue con el paciente y le dé mayores precisiones de lo que se le va a administrar. El acceso endovenoso es elegido por el personal de hemoterapia y suelen colocarlo ellos. Suelen ser catéteres de gran calibre, estamos hablando de 18, 16, entre 18 y 16, porque cuanto más grande, más rápidamente fluye la sangre, especialmente los glóbulos rojos sedimentados, porque van a ver que si ustedes les toca administrar glóbulos rojos sedimentados, van a ver que son muy espesos, porque no contienen plasma, es el glóbulo rojo sin el plasma, y que cae con muchísima lentitud a través del goteo al punto tal de que si el catéter tiene un calibre insuficiente, se obstruye permanentemente con mucha facilidad. Y eso lo vamos a tener que controlar nosotros, porque el personal de hemoterapia coloca la perfusión de sangre y se fue y vuelve quizás a la hora o a las 2 horas en ese lapso de tiempo,
pudo haberse detenido la infusión y el problema es que esa bolsa de hemoderivado no puede quedar colgada indefinidamente porque ese producto se pierde. Eso es un serio problema, porque eso sufre cierto deterioro y cierta degradación al estar colgado. Entonces, una transfusión que está programada para pasar en 3 horas, no puede pasar en 6 horas u 8 horas porque a cada rato se tapa y nadie lo advierte, porque el producto que está colgado se va degradando y lo que termina recibiendo el paciente no es lo que verdaderamente necesita. Con respecto al tema de la compatibilidad de soluciones, si el paciente tiene colocado una venopuntura y una venoclisis por donde se le están administrando antibióticos y soluciones parenterales, siempre se recomienda administrar la transfusión en otro acceso endovenoso, colocarle otro aparte, salvo que vamos a suponer que se trate de una persona que tiene accesos venosos muy difíciles y es muy complicado conseguir un segundo acceso. En ese caso se tiene que suspender lo que se está recibiendo por ese catéter, irrigarlo con solución fisiológica y habilitarlo durante las siguientes horas únicamente para la transfusión, no se le administra más nada. Sepan que el cloruro de sodio al 0,9%, que es la solución fisiológica, es compatible, en todos los casos es compatible con las transfusiones. Mientras que sí hay que tener particular cuidado con cualquier medicamento que pueda potencialmente interferir en la transfusión, la dextrosa al 5%, el Ringer y el cloruro de sodio. Cloruro de sodio hipotónico. ¿Por qué? Porque el hipotónico produce hemólisis. Las soluciones hipotónicas producen hemólisis por, por el fenómeno de, por la osmolaridad. Eh, las transfusiones en general pueden durar entre 2 a 4 horas, promedio 3 horas. Podrían llegar en algunos casos a extenderse 5 horas, pero no más, no más, por lo que les comentaba, por encima de las 6 horas que un sachet está colgado, sufre degradación. ¿Cuál es? Estamos hablando acá de sangre entera, porque recuerden que las plaquetas se infunden rápidamente, en 15-20 minutos se pasan las plaquetas. Yo recuerdo en una oportunidad tener un paciente que estaba plaquetopénico, post quimioterapia, y recibió en total 3 aféresis de plaquetas, una atrás de la otra, 15 minutos una, se saca la bolsa, va la otra y la otra. Eso quiere decir que esa persona recibió las plaquetas de 3 personas, porque esas plaquetas fueron sacadas de una bolsa de sangre fresca cada una de ellas. Luego el resto del contenido de esas bolsas de sangre fueron hemoderivados que se destinaron a otros pacientes. Todos los hemoderivados son administrados con tubuladuras, que vamos a ver luego el día de mañana aparte. Son tubuladuras que tienen filtros. Esos filtros lo que hacen es atrapar partículas y atrapar microcoágulos que puedan quedar diluidos en la bolsa. Siempre se administran con estos filtros. Estos filtros no impiden el paso, libre paso del fluido de un lado hacia el gotero, de un lado al otro, hacia el gotero y para fluir hacia la tubuladura. No impide eso, pero hay que admitir que es una barrera. Por lo tanto, cuando estamos frente a transfusiones de glóbulos rojos sedimentados, en general el filtro, el pasaje de los glóbulos rojos sedimentados al filtro, lentifica el descenso de la perfusión. En algunas oportunidades, las bolsas pueden ser calentadas en el servicio o bien te las traen ya a temperatura. Como son retiradas de la heladera de hemoterapia, el personal de hemoterapia tiene unas bandejas para entibiar la bolsa y generalmente te las traen entibiadas. O en otras oportunidades sacan la bolsa con tiempo para que vaya perdiendo el frío y se adapte a la temperatura ambiente, porque de lo contrario, colocar una transfusión a baja temperatura implica disminuir la temperatura corporal. De hecho, bueno, en casos de pacientes febriles intensos, un procedimiento que a veces se utiliza en el caso de hipertermias inmanejables
es la infusión de soluciones parenterales frías para poder disminuir la temperatura corporal. Eso es comentario al margen. Las bombas de infusión que son utilizadas para las transfusiones son las bombas de jeringa. La bomba de infusión tipo Abbott con el cassette no va, porque el sistema que tiene de pistón rompe los glóbulos rojos o las plaquetas, los elementos formes que están dentro de esas bolsas, porque esas bolsas no tienen agua, no tienen solo líquido, tienen elementos formes, son muy delicados. Y cuando son colocados en tubuladuras que van a sufrir cierta deformación, estrés o pistoneo de parte del equipo para poder descender el líquido y pasarlo por la tubuladura, eso a veces provoca que se rompan los elementos formes, ya sean las plaquetas o los glóbulos o deterioro el crío precipitado. Por lo tanto, lo que se utiliza en general son estas, ¿sí? Las bombas infusoras para infundir sangre deberían ser las bombas de jeringa, no la bomba tipo Abbott. También en algunos casos, en general, en pacientes que requieran que estén descompensados y que requieran una transfusión en un periodo prolongado, a veces existen lo que se llaman calentadores, como lo ven acá, en donde la tubuladura pasa a través de un rodillo que genera temperatura, que genera calor y calienta la sangre. Esto se usa en general bastante poco, porque con que la sangre esté calentada a temperatura ambiente alcanza. Pero sí suele utilizarse en neonatología y en pediatría hasta los 2-3 años a veces se suelen utilizar calentadores de sangre porque con la temperatura ambiente no alcanza para poder perfundir la sangre y no evitar que disminuya la temperatura corporal del niño. Acá tenemos una tubuladura con filtros, lo ven acá. Este tiene un doble filtro. Tiene por un lado un filtro de coágulos acá en el gotero y otro filtro de partículas de micrones que lo tiene en una segunda parte. Este es un doble filtro. En general, la mayoría de las tubuladuras para transfusión de sangre tienen este único filtro, que es el filtro que está en la cámara de goteo para atrapar coágulos que puedan haber quedado disueltos en la bolsa. Y otra forma de transfundir es mediante las bolsas presurizadoras que ven acá a la izquierda. Esto es una manga adentro del cual se coloca la bolsa, el sachet de sangre, y con una perita de goma se lo infla, generando presión homogénea en toda la bolsa. Entonces lo que hace es presionar suave y uniformemente la bolsa para forzar el descenso de la sangre. ¿Esto en qué caso se utiliza? Esto se utiliza, los presurizadores se utilizan cuando se administra sangre en glóbulos rojos sedimentados, por lo que les comentaba antes. Son muy espesos, las gotas son muy espesas y cuando pasan por el gotero y por el filtro, pasan con tanta lentitud que en algún momento el goteo se detiene. Y a veces nosotros no lo podemos advertir porque estamos realizando otra cosa, el paciente no está pendiente del descenso del goteo y cuando quisimos volver a la habitación y ver si ya la transfusión estaba por terminar y podemos llamar hemoterapia para decir que ha finalizado la transfusión, nos damos cuenta que todavía está por la mitad, que todavía no terminó de pasar y lamentablemente cuando se retrasa, recuerden que la bolsa que está colgada en un tiempo mayor al programado, hay que descartarla y traer otra. Es tirar a la basura una parte del producto que tanto costó obtener. Ahora bien, ¿pueden pasar problemas por una transfusión? En general es muy raro. Es muy raro. Hoy día la sangre está muy chequeada. En general es raro que sucedan complicaciones, pero sí, no hay que descartarlas. Pueden suscitarse reacciones de tipo hemolíticas cuando sucede un fenómeno de incompatibilidad. Pero bueno, tengamos en cuenta que la incompatibilidad hoy día es muy rara, porque la sangre está previamente chequeada por hemoterapia. Puede suceder por una confusión, eso sí, por un error humano, pero es muy raro que suceda por un error profesional.
Bueno, sí, también puede suceder por un error técnico, algo que esté mal chequeado, una etiqueta mal puesta. En ese caso, las reacciones hemolíticas en general se sitúan se visualizan con escalofrío, fiebre y con fenómenos hemolíticos que provocan signos de destrucción de glóbulos rojos de forma intensa. Por ejemplo, la hematuria, con la orina rojiza. Taquicardia, ¿por qué? Porque se pierden glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos se están destruyendo, es decir, dentro del cuerpo se produce una lucha y una destrucción de los glóbulos rojos residentes a manos de los anticuerpos que tiene la sangre que se está inyectando. Hipertensión arterial como respuesta al fenómeno abrupto de pérdida de glóbulos, subida del potasio, también esto no está incluido acá, pero también hipercalemia por la destrucción de glóbulos rojos intensa e hiperbilirrubinemia. En ese caso, obviamente que la transfusión debe suspenderse de manera inmediata. Se necesita solución fisiológica para expandir el volumen porque se han perdido elementos formes. Se provocó hemólisis, por lo tanto se destruyeron glóbulos rojos. Y bueno, y a partir de ahí todas las medidas tendientes a estabilizar al paciente. Puede haber reacción febril, que puede estar dado por otros componentes. La sangre tiene a veces componentes en su interior que no se conocen del todo y que hacen a las características del donante, que tiene que ver con proteínas presentes en la sangre, elementos que están presentes en la sangre y que pueden provocar una reacción inmunitaria inapropiada por parte del receptor. Por lo tanto, va a haber reacciones que tienen que ver con anafilaxia, escalofríos, rubor, cefalea, ansiedad, náuseas. En todos los casos, siempre, fíjense que hay algo en común, interrumpir la transfusión. Solución fisiológica es válido porque toda vez que se produce una situación de reacción adversa, existe una redistribución de la volemia y un estado de shock. Por lo tanto, restituir el volumen intravascular es una de las medidas. Quitar la bolsa, colocar solución fisiológica, mientras se avisa de la reacción al médico de guardia. En cuanto a las reacciones alérgicas o anafilácticas, pueden ser leves o pueden ser intensas, eso también va a depender de nuestra valoración, pero tengan en cuenta que la más grave, que es la intensa, va a ir acompañada de disnea, va a ir acompañada de desaturación y dolor torácico. Todos esos componentes hacen a una anafilaxia que va a llevar probablemente a tener que administrar corticoides, a tener que tener el carro de paro en la mano y oxigenoterapia porque estamos ante un cuadro de shock anafiláctico. ¿Puede haber exceso de volumen circulatorio? Y sí, porque muchas veces se administran transfusiones de sangre sin contar otros ingresos, sin tener en cuenta otros ingresos que está recibiendo el paciente y entendiendo que lo que está recibiendo es un volumen adicional que no va a ser excretado por orina. Tengan en cuenta que si ustedes administran, no sé, 500 mililitros de solución fisiológica, el excedente de esos 500 mililitros de solución fisiológica, si no hay enfermedad renal, va a ser excretado por el riñón. Pero la sangre no se excreta por el riñón, por lo tanto, la sobrecarga circulatoria por el exceso de volumen por una transfusión sanguínea va a provocar sobrecarga circulatoria, va a provocar ingurgitación yugular, va a provocar disnea, y no podemos, ¿cómo les podría explicar? No se lo puede sacar, no se le puede sacar eso, no se le puede dar un diurético, ¿sí? Porque eso es un volumen que no pasa por el riñón, que expandió el intravascular y va a haber que esperar hasta que el cuerpo cardiovascularmente pueda tolerar esa sobrecarga circulatoria y compensarla. En el caso particular de una sobrecarga de volumen, la administración de diuréticos va a estar únicamente supeditada a la sobrecarga de volumen por sangre entera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre entera, ¿qué contiene? Plasma.
Y eso sí es factible de poder, a través del diurético, permitir que se elimine algo de líquido al exterior. Pero si la sobrecarga circulatoria sobreviene por la transfusión de glóbulos rojos sedimentados, el diurético no va a servir de mucho. Así que eso va a depender de lo que se haya administrado. Y recuerden también que se necesita oxigenoterapia porque la sobrecarga circulatoria también va a impedir una oxigenación adecuada porque el corazón está sobrecargado de volumen y en la medida que hay mayor volumen, la circulación menor se va a ver alterada, porque el corazón, si no, eh, si no sobrelleva convenientemente el esfuerzo cardiocirculatorio, va a comenzar a caer la presión venosa central. Bien. Ay, ya me fui. Y otra complicación, y la última de la que podemos hablar, es la sepsis. La sangre puede estar potencialmente contaminada. Sería algo rarísimo y sería una iatrogenia. Pero potencialmente, si llegara a estar contaminada con algún microorganismo, se va a producir un shock séptico. Por lo tanto, todo lo relacionado con el shock séptico va a ir acompañado de fiebre, escalofríos, hipertensión arterial, que luego va a evolucionar hipotensión arterial en la medida que se establezca el shock séptico, y obviamente es una emergencia, tanto el exceso de volumen como la reacción alérgica intensa, la sepsis y la reacción hemolítica son emergencias que requieren del traslado a una unidad de cuidados críticos. En todos los casos se suspende la transfusión y se administra solución fisiológica, salvo en el exceso de volumen, en donde no estaría indicado administrar más volumen, porque precisamente es lo que hay que aliviar, es lo que hay que quitar. Y obviamente que la antibioticoterapia va a depender de la toma de muestra de sangre del cultivo que se le extraiga al paciente. En general se toman 2 muestras. Cuando se presume que hay una sepsis asociada a sangre contaminada, se toma una muestra de la bolsa y luego una muestra de sangre del paciente para cultivar, para ver qué relación existió entre la sangre administrada y el evento que tuvo el paciente. Por lo tanto, y resumiendo, nosotros frente a las transfusiones sanguíneas, fíjense que tenemos un rol muy importante, porque si bien hemoterapia es responsable del procedimiento, puede que quizás cuando suceda alguno de estos eventos, si es que sucede, hemoterapia no esté presente y somos nosotros quienes vamos a tener que actuar hasta que nos comunicamos con hemoterapia y notificamos el evento. Así que bueno, visto las generalidades de las transfusiones, me imagino que habrá un montón de dudas para mañana. Mañana vamos a compartir materiales y todas dudas relacionadas con este tema para que vaya quedando más claro. Esto es a nivel introductorio. Espero les haya servido. Un abrazo grande y nos estamos viendo.